Hola, buen día, buen mediodía. Está saliendo el sol, así que es muy hermoso este día. 31 de agosto, el último día del mes. También vamos a ir comenzando con este vivo, que la propuesta eh, tiene relación con pensar la salud, pensar el concepto de salud, eh, ya que bueno, el sol está en Virgo. Está Mercurio en Virgo también. Esto hace que se exalte esa energía. Y en oposición tenemos a Neptuno en Piscis, que también hace que se exalte esta energía. ¿Sí? Que se exalte quiere decir que el eje Virgo-Piscis está con una presencia preponderante. Buen día. Ahí que van apareciendo. A mí me encanta esperar para que realmente sean interactivos los vivos. Después cuando los escucho, la verdad que me parece muy aburrida esta primera parte. Hola, Lucía. Em, Se hace aburrida, digo, esta primera parte por eso, ¿no? Como que ahí tenemos que ir esperando, pero después vale toda la riqueza de lo que emerge en en esta posibilidad de debatir, ¿no? Algunas temáticas. Si bien siempre es desde un enfoque astrológico la propuesta, después vamos, porque llegamos tarde, dice. Después vamos generando, ¿no? Desde los saberes individuales o particulares vamos generando ideas mucho más potentes que bueno, es la propuesta de estos vivos. Poder utilizar esta herramienta de una cosmovisión planetaria para, para pensarnos, para podernos reconfigurar, ¿no? Como es este tiempo tan complejo que estamos habitando. eh, Así que bueno. Hola, Joa. Hola, Milagros. Genial. Salazar. No llego a leer el nombre. Bien. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario de cómo se viene sintiendo respecto de su salud, me gustaría escuchar un poquito ahí o leer un poquito lo que, lo que sienten, que es la relación con su salud en este tiempo en particular. Si se escuchó la pregunta, si se entendió la pregunta, alguien que me tire una manito así. Bueno, acá donde estoy, que es un humedal, yo vivo en un humedal que está son islas, hace mucho frío el día de hoy, pero está asomando el sol, así que espero calentarnos. Bien, ahí ya hay un primer comentario. Ahí me tiraron la manito. Y hay un primer comentario que habla de, uff, me siento muy cansada. Y llegó Milagros también, de Chocobulbas veganas. Bien. Es complicado de responder, dicen. Bueno, lo vamos a ir organizando igual. Yo creo que la medida que entremos en temas, creo que va a poder ser más fácil a veces definir. Justamente la temática de hoy que tiene que ver con estas energías de lo que define Virgo, lo que diferencia y discierne de Piscis, que es su opuesto complementario. O sea, son dos, por eso se habla de eje, ¿no? Porque están eh, necesariamente completándose uno al otro. Pero para la psiquis, para nuestra psicología, a veces es muy complejo pensar esto unido y no separado. Entonces, por un lado tenemos esto que define y discierne, que es lo virginiano, que nos permite poner en palabra eso que se siente, que es lo pisciano. Piscis siempre nos está trayendo. Piscis es un estado de la conciencia
de mucha disolución, es donde se disuelve todo, donde es uno de los signos más complejos en el sentido de que psicológicamente para nuestra maduración actual es complejo de poder ubicar en algún lugar, ¿sí? Porque justamente es lo que no se agarra, es como si habláramos del agua y de la tierra. La tierra la puedo tocar, es tangible, la puedo moldear, le puedo encontrar quizás algo más definido, y al agua no la puedo agarrar, no la puedo tomar, pero la puedo sentir, ¿sí? Espero que esta analogía sirva para comprender un poquito o acercarnos a lo que estas energías nos proponen. Bueno, siguen sumándose, me encanta. Yo voy a comenzar y luego abrimos un espacio para la interacción, las preguntas o las expresiones que sientan necesarias comunicar. Hola Claudia, también llegó. Bueno, 12 y 11 son. Bueno, les quiero contar un poquito lo que vamos a hablar. Vuelvo a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con los ejes Virgo-Piscis. Ambos nos traen una propuesta de pensar o sentipensar la salud, ¿sí? Como estamos en un tiempo donde, bueno, voy a entrar un poquito en lo que es Virgo y lo que hace referencia a Piscis. Virgo tiene que ver con una energía de sistema, ¿sí? Es aquello que organiza y vincula para generar un sistema. Por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es un sistema que vincula partes en perfecta expresión, ¿sí? El cuerpo humano se expresa de una manera y tiene un funcionar que es perfecto, ¿no? Hay un organismo que puede metabolizar y asimilar y digerir alimentos, por ejemplo, que son una influencia externa, podríamos decir. Piscis, sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Es aquello que no se puede definir, que está más bien desorganizado, pero porque está disuelto, y que es del orden de lo sensible en términos de aquello que es muy sutil y a lo que nos cuesta eh, acceder desde una mente o desde una idea racional, ¿sí? Si yo me posiciono en mi razón para tratar de comprender Piscis, no lo vamos a poder comprender, ¿sí? Si yo logro, logro al revés, ¿no? Como desde Piscis, que es esto que les pregunté al comienzo, ¿qué sienten o cómo sienten su estado de salud en este tiempo? Entonces estoy proponiendo algo que parece paradójico, ¿no? Que es, bueno, aquello que siento, que es muy subjetivo, que es del orden de lo subjetivo, ¿cómo lo defino? ¿Se puede definir? Ahí viene la pregunta. Una visión astrológica nos va a decir que claramente sí se puede, pero para poder llegar a esa integración tenemos que hacer, bueno, un trabajo que por lo menos por ahora no es lo que fluye. Por supuesto, hay distintas identidades y cada configuración o cada sistema individual, o sea, cada persona es un sistema. Eh, si bien análogamente podemos hablar del cuerpo como un sistema que funciona y convive perfectamente, también podemos pensar desde lo astrológico, cada carta o cada mandala astrológico es toda una complejidad de un sistema, es un sistema. Son partes mías cuando hablamos del ascendente, del sol, de la luna, estamos hablando de partes mías que si bien yo las nombro diferenciadas y hablo de mi yo emocional, mi ritmo, mi pulso creativo y mi yo solar, estoy hablando de partes que funcionan y conviven juntas, ¿sí? Entonces ahí también viene otra idea o otra propuesta de concebirnos o mirarnos como sistemas individuales, que luego viene la otra parte más amplia, que es la convivencia de cada sistema, o sea, cada persona o cada individuo, con otras, ¿sí?
Bien. Bueno, me encanta este primer disparador que propone de Kuchavsky, que es, dice lo siguiente, a mí se me hizo presente el tema de la salud mental, entender que el cerebro es un órgano. Y me encanta porque acá es donde empezamos a abrir las discusiones de, bueno, ¿qué es la salud? Y cuál es el planteo también. A ver, partamos de la idea de que vivimos en sociedades que regulan propuestas de concepto, ¿no? Que regulan aquello que definimos como, bueno, que regulan aquello que se define, ¿sí? Entonces acá viene, ¿cuál es el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud? ¿Sí? Entonces, ¿qué contempla la Organización Mundial de la Salud cuando eh, plantea o abarca o aborda la salud en un ser humano? ¿Sí? Y esas propuestas tienen que ver con eh, una cosmovisión bastante limitada de lo que es el ser humano, ¿sí? Que es un ser racional, mental y físico, ¿sí? Ahora, cuando aparece el psicoanálisis como experiencia, como concepto y es eh, validado socialmente, como se le da entidad, se le da existencia y se le da participación, comienzan nuevos debates. Y esto es hace muy poquito, mucho menos de un poquito más de un siglo, ¿sí? Si alguien tiene fechas puntuales y las quiere compartir, bienvenidas. Eh, entonces, venía con esto de las definiciones. Cuando aparece el psicoanálisis como propuesta que dice, ah, no, no, pero el ser humano no es solamente eh, un cuerpo físico, sino que tiene una psiquis o una psicología que afecta y está conectada con las reacciones del cuerpo. ¿Sí? Ahí se empieza a abrir un poco más el abanico de la autopercepción y la cosmovisión de cuál es la salud o cómo abordarla, desde dónde. Pero la psiquis o la psicología no tiene una ubicación tangible en términos científicos en el cuerpo. ¿Sí? La psicología es algo que sigue siendo del orden de lo etérico, ¿no? Está ahí. No sabemos muy bien cuál es la ubicación. ¿La sabemos o no? Acá después vamos a entrar en la profundización. Yo quiero ir como viendo los distintos planos que nos constituyen y que nos atraviesan desde otros paradigmas que no son los que hoy están validados por la OMS, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de integramos la psiquis, entonces estábamos en una idea de cuerpo, organismo físico vivo tangible, una psiquis que empieza a generar otras propuestas de vernos y otras cosmovisiones, y algunas ramas también de la psicología que empiezan a abrir y a extender este campo con una propuesta de hay un alma, y el alma es la psiquis o está en la psiquis, ¿sí? Nos habla y nos pone en el paño la situación de concebir también las emociones, ¿sí? Bien ahí. Siguen apareciendo comentarios. Yo después voy a reunir los comentarios y ir respondiendo. Por ahí aparecen las respuestas en el camino para no dispersarme, si no me voy un montón entre los comentarios y organizar lo que quiero transmitir para la introducción. Bien. Y vienen varias generaciones, después todo esto va a quedar también escrito, hay un texto que vamos a publicar para que puedan también organizar un poco mejor esta info y todo. Bien,
Cuando aparece la psicología, también aparece una conciencia de lo social también me afecta. Mi entorno psicosocial también forma parte de mi estado de mi integración. Por ende, es contemplado cuando hablamos de salud, ¿sí? O cuando se define. Bien, buenísimo ese comentario también que dice, me gusta pensar la salud comunitaria en conexión con la mamapacha y la sabiduría ancestral. Ya vamos a llegar hasta ahí. Bien, entonces hablamos de cuerpo, mente o psiquis, emociones que aparecen también y empiezan a cobrar una participación y entidad, y otros campos todavía más sutiles que podríamos, yo voy a utilizar la palabra espiritual, porque creo que es una palabra que nos va a resonar un poco más y se acerca a la propuesta de lo que Piscis nos propone y nos habla, nos dice, nos trae como estado. Es siempre el horóscopo, los 12 signos son estados de la conciencia, ¿sí? Entonces estamos hablando del estado de la conciencia virginiana y pisciana conviviendo, ¿sí? Em, entonces acá estamos como hablando desde los distintos aspectos de un mismo sistema. ¿Cuál es la otra esfera que aparece entonces? Cuando yo empiezo a entenderme como, no, soy un cuerpo, soy una mente, soy emociones, tengo también una capacidad de conexión onírica, mística, inconsciente. Hay algo en mi propio organismo que yo desconozco de mi propio organismo, del organismo que habito, ¿sí? Y eso tiene más que ver con, y lo que les decía, usar la palabra espiritual para definir o acercarnos al concepto pisciano o a la propuesta pisciana, tiene mucho que ver con esto de, bueno, y hay un espíritu. Y acá también empiezan a abrirse otras esferas que es, bueno, supongamos que eso es un organismo vivo, ¿sí? Una individualidad, un cuerpo humano, ¿no? Siempre estamos hablando de esta especie, de nuestra especie. Luego va a venir la interacción de cada organismo, ¿sí? Como les dije al comienzo, cada individualidad pensada como un organismo o un sistema que se interconecta e interrelaciona con otros sistemas. Entonces ahí viene la parte, como decía Chocobulbas Vegana, la parte de la comunidad o lo social, cómo nos afecta esta interacción que generamos en las convivencias y en las cotidianidades, cómo nos afectamos mutuamente, ¿sí? Y viene a algo mucho más profundo, que son todas las cosas que están emergiendo, que ahora les voy a contar un poco más en contexto astrológico o transpersonal, que son lo ancestral y la conciencia de una memoria que viene en nuestras células, en nuestro ADN, ¿sí? Como la posibilidad de pensar que este organismo presente, que puede tener un periodo de tiempo existencial vital de 25, de 30, de 40 años, también tiene una carga o reacciona a experiencias que son de procesos mucho más largos, ¿sí? Entonces, cuando pienso el proceso más largo, hay una reacción que no se condice con el tiempo transcurrido vital de este cuerpo, sino que antecede, ¿sí? Entonces aquí podría entrar un concepto, una idea de transgeneracional, de ancestral, de una afección que viene en mi sistema vincular familiar. Una propuesta que se abre más es también una idea de memoria colectiva, de convivencia, y que hay una gran psiquis humana transpersonal que nos vincula a cada individualidad como un enorme sistema del cual cada individuo es un engranaje, ¿sí? De este gran sistema, de un sistema que es mucho más amplio, que creo que lo vamos avisorando, no sé si lo podemos definir, no sé si es el objeto definirlo, eh, pero claramente hay experiencias que se van transitando y se van, afortunadamente también,
recuperando, y eso me parece que es la riqueza por ahí mayor. Y otra esfera más que me parece muy importante poderla nombrar es la esfera del ambiente, del ecosistema como parte también de un ecosistema que convive con estos sistemas humanos que también deberíamos podernos llamar ecosistemas, ¿sí? Entonces también una afección de la mamapacha como algo que nos resuena en las cuerpas y los cuerpos, ¿sí? Entonces acá abrimos varias esferas de lo que podríamos poner como, bueno, cuando pensamos la salud o cuando pensamos la enfermedad, desde dónde la estamos pensando y desde dónde la estamos abordando, ¿sí? Porque si yo todo aquello que pienso lo voy a eh, buscar de alguna manera abordar, ¿sí? Cuando me cuestiona algo es porque lo estoy trabajando de alguna manera, ¿no? Y creo que respecto a la salud, claramente estamos colectivamente cuestionándonos muy profundamente esta experiencia muy singular, muy particular, que es la primera vez en la historia de la humanidad que la humanidad comparte un virus o una bacteria, porque todavía no sabemos bien cuál es qué es, ¿sí? Como experiencia colectiva planetaria que nos afecta a toda la especie, ¿sí? Bien, entonces abiertas todas estas esferas y todos estos campos de lo que podríamos decir lo humano o sí, lo humano o lo planetario, ¿cómo vamos a empezar a hacer convivir esto? La dejo ahí a la pregunta. Punto. Seguido. Otra situación que les quiero contar. Cuando aparecen las generaciones de Plutón en Virgo, Plutón, como siempre les cuento, tiene una profunda relación con la profundidad, la transformación y también la sanación, ¿sí? Pero hablamos de transformaciones y sanaciones que van a la raíz y al origen de por ejemplo, de la enfermedad, si estamos hablando de la enfermedad. Virgo, como ya les dije, es el sistema y es lo que ilustra o define el sistema también corporal, físico. Por eso se lo considera, bueno, aquel que nos indica o un indicador de la salud de una persona. Y también aparecen las generaciones de Neptuno en Escorpio. Neptuno es parte de la energía Piscis, ¿sí? Que es esta energía de la gran sanación, la sanación cósmica, la sanación mágica, la sanación que viene por otros planos. Por ejemplo, la sanación a través de la energía. Todos los métodos de sanación energética son niveles de sanación piscianos, ¿sí? Cuando yo abordo la salud desde una idea o desde una cosmovisión cuántica, estoy hablando de que puedo ir al campo de lo energético para trabajar y sanar, ¿sí? Entonces ahí estamos abriendo y estamos llevándolo a un nivel de distancia que quizás psicosocialmente en la actualidad es una distancia muy grande. Sin embargo, desde que estas generaciones que acabo de nombrar aparecen, que fue aproximadamente son las personas que nacieron entre los 60, los 70, que recuperaron de diversas culturas mucha información y muchos métodos tradicionales de sanación, de salud, recuperaron, ¿no? Las generaciones Plutón en Virgo que hagan su participación acá, recuperaron esto de, bueno, veamos si alimentándome de otro modo puedo cobrar salud, puedo generar mayor energía, mayor vitalidad, puedo generar que mi sistema funcione más armónicamente, ¿sí?
Y traen, bueno, recuperan esto, ¿no? Como todo este auge que, bueno, se ha denominado por ahí New Age, ¿no? Que tiene que ver con esto de recuperar sabidurías, que tiene que ver con otras culturas y se interconectan, ¿no? Se arma una experiencia muy interesante, que es que de repente hacemos medicina china, medicina clínica, psicoanálisis, biodecodificación, vamos también a la consteladora familiar y trabajamos todo nuestro sistema, nuestro árbol y hablamos también de sanaciones de útero para sanar la humanidad entera a través de eso, ¿no? Hay como una gran generación de la psicodelia, dicen, sí, súper. Fueron también, ¿no? Como, ese es un tema también interesante para traer, ¿no? Las experiencias que trajo lo psicodélico eh, a la cosmovisión, ¿sí? Trajo experiencias diferentes y modos por, por añadidura o en consecuencia, modos de percibirnos muy distintos, que tienen que ver con el orden de lo pisciano. Lo psicodélico es lo pisciano, ¿sí? Esto viene a un comentario que hace de Kuchavsky, que dice generación de la psicodelia, ¿sí? Haciendo referencia claramente a los Neptuno en Escorpio, después viene Urano en Escorpio, que son las generaciones también que rondan los 40 años actualmente, eh, que claramente, o sea, cada generación eh, planetaria, ¿no? Que es cuando uno de los signos transpersonales, que esto lo conté en algunos otros vivos, se ubica en un signo, ¿no? Y a veces se arman, hay tres de ellos, y a veces se arman configuraciones muy interesantes porque tienen que ver con temas muy puntuales de... Eh, sí, le saca los límites a lo cerebral como materia, dice en relación a la psicodelia. Claramente, ¿sí? Ahora viene de esas experiencias donde, bueno, hay por ejemplo, la experiencia psicodélica que lleva a una ruptura del límite de la psiquis y del cerebro físico, se puede ver en el cerebro, esa afección, eh, esa disolución del límite tiene profundamente que ver con la energía Piscis, ¿sí? La energía de Piscis no tiene borde, no tiene límite. Por sí misma, sola, separada del sistema, pero como forma parte de un sistema, ahí es donde viene la posibilidad de generar una integración y una convivencia diferente. Por eso, esto que les propongo desde el comienzo, de pensarnos más en cómo reunir todas estas esferas que yo planteo, cómo reunirlas y poderlas comprender como un sistema que convive, que creo que estamos recién comenzando a poder integrar todas estas partes, porque ningún proceso debería ser en detrimento del otro, ningún logro alcanzado a través de la experiencia debería ser eh, en detrimento del otro, ¿sí? Sino que tendríamos que podernos pensar como, descubrimos antes del cientificismo, de esta era más materialista, veníamos desde una relación mucho más vinculada, de hecho la astrología es un sistema arcaico que viene junto con los orígenes y que se logró a través de la observación, ¿sí? A través de la observación de algo totalmente intangible, imposible. No habíamos visto ni habíamos podido definir nuestro sistema solar cuando ya existía un código, una codificación que nos habilitaba comprender la complejidad de la existencia, ¿sí? Esto después se lo patea, se lo tira un tacho de basura y empezamos a decir todo es materia,
todo es ciencia, todo tiene una explicación comprobable desde la materia. Después empieza a emerger todo esto, que también es muy incipiente, esta recuperación de todos estos saberes. Es muy incipiente porque hablar de 60, 70 años de revalorización de estos otros modos de abordarnos es muy poco tiempo, ¿sí? Para la historia y para la especie. Entonces, cómo ir generando cada vez mayor integración es el gran desafío, ¿sí? La gran pregunta, ¿cómo lo vamos pudiendo hacer? Ahí leí unas preguntas, ya vamos a ir ahí. Bien, entonces entramos en otra esfera y en otro plano que tiene que ver con las enfermedades que van emergiendo, que también son cada vez más y que también tienen una relación directa con algunas corporalidades diferenciadas de otras, ¿sí? Hay algo muy interesante para mí y muy curioso también, que tiene que ver con la reacción. Siempre una enfermedad es una reacción, ¿sí? Ya voy a ir contestando las preguntas. Yo reacciono generando algún tipo de defensa, ¿sí? O algún tipo de límite interno o externo en el cuerpo para responder a algo que sucede, ¿sí? Vieron que el flyer de la invitación para hoy era pensar la enfermedad como acto de rebeldía, ¿sí? ¿Por qué esta propuesta de pensarlo como un acto de rebeldía? Porque también estamos cayendo en un lugar de estigmatización y patologización de la enfermedad, como si esto fuera un defecto, eh, como si esto fuera un error en la matriz. Y en realidad el sistema es tan perfecto cuando lo podamos leer desde todos estos planos, ¿no? Cuando podemos decir el cuerpo, la mente, mis emociones, mi, mi vínculo con el medio, con el aire que respiro, con aquello que intercambio, con aquello que... el aire es un vehículo impresionante, impresionantemente inteligente, que es lo más sutil del cuerpo físico, lo más sutil porque es aire, no lo vemos y no lo tocamos, pero lo sentimos, y lo podemos percibir, que hace una regeneración celular. Toma todo lo que hay adentro y descarta lo que no necesito, lo deja en el ambiente, lo dejo afuera y vuelvo a tomar algo, supuestamente aire sano, que ingiero en mi organismo para depurarme, purificarme, transformar y volver a soltar, ¿sí? Y cuando estamos con otras personas, estamos inhalando y exhalando nuestras propias respiraciones. ¿Sí? Esto es muy alucinante cuando lo podemos decir así, lo podemos pensar, ¿no? Hay algo, y ahí entramos de vuelta en el orden de lo pisciano, ¿sí? Esto que se ha podido definir, que es esta relación que se produce con el aire, con la respiración entre ese afuera y este adentro, ¿sí? Que es la profunda propuesta que hace la astrología. Comprender que las situaciones exteriores son un espejo de los estados internos, ¿sí? Entonces, cuando podemos llevar esta cosmovisión o esta propuesta de visión a todas las esferas de lo humano, empezamos a generar, yo creo, una posibilidad de reconstrucción de nuestros modos de habitar el mundo muy potente,
muy potente y que también generan mucha autonomía, porque si entonces yo me doy cuenta que en relación a mis vínculos puedo transformarme, puedo sanarme, puedo a través, con el simple hecho de recuperar la sabiduría y la confianza a una planta que nace y crece por sí misma y yo puedo tomar de ella para sanarme, voy generando cada vez mayor autonomía. Cuando puedo darme cuenta que soy un sistema, que soy un engranaje, un sistema familiar y que convivo o coexisto con ese sistema y tengo una función como engranaje dentro de ese sistema, entonces voy a asumir una responsabilidad diferente al momento de vivir, de expresarme, ¿sí? Entonces ahí también van apareciendo muchas propuestas y situaciones. Entonces también cuando logramos la autonomía respecto de la salud, claramente logramos empoderarnos y logramos eh, que el sistema sanitario actual que busca privatizar eh, los métodos de curación que conoce y que abarca, eh, cuando logramos desarmar ese gran monopolio, empieza a suceder otra cosa, ¿sí? Y acá es donde me parece muy interesante dejarlo como propuesta a reflexión. Quien quiera decir algo que lo proponga, y si no queda para que lo sigamos profundizando en nuestras individualidades, que es pensar entonces la salud y cómo abarcarla y abordarla desde otros lugares, ¿sí? No esperando que venga una solución que solo abarca, primero que solo abarca un plano, una esfera, poniéndonos, no estoy encontrando la palabra de lo que quiero decir, pero esto que sucede, termina sucediendo con el sistema sanitario actual, donde, si bien nosotros, bueno, yo estoy hablando desde un país, estoy hablando desde Argentina, que es un país que tiene un sistema de salud público y gratuito, supuestamente, pero que no deja de ser un monopolio, que no deja de ser un organismo que solo abarca una parte y una esfera, que si bien ha logrado ampliarse y se va preguntando nuevas cosas, porque eso está sucediendo, ¿no? Se van emergiendo, como les decía hoy, ¿no? Como si una busca en Wikipedia la definición de salud, empiezan a aparecer cada vez más definiciones y más contradicciones entre sí. O sea que claramente estamos en un momento de contradicciones y bienvenidas sean. Eh, pero también tiene que ver con esto que por lo menos propongo desde este espacio, que tiene que ver con generar la emancipación, la autonomía y el empoderamiento, ¿sí? Desde esta idea de que también el poder es algo que circula, tanto en una misma, desde sí misma, hacia afuera, ¿no? En esto de, bueno, mi amiga que sabe de plantas, eh, la otra que sabe de energía, la otra que sabe de, eh, de psicología, la otra, ¿no? Cuando podemos ahí generar una interrelación más compleja y más profunda eh, y, y podemos intercambiar estos saberes, vamos a tener, obviamente, una forma de convivir mucho más saludable, ¿sí? A ver qué dice. Salud como escapar a la muerte o como tener un presente pleno. El miedo a la muerte es un bastión del paradigma de salud hegemónico. Claramente.
sí. Bueno, es muy importante, muy profundo lo que está proponiendo Lekuchavsky, ¿no? Que está en esta idea de también jugar, ¿no? Eh, con el miedo para la manipulación, eh, ¿no? Ya emergieron como varios discursos o noticias que están hablando de que, bueno, hubo una situación de como que hay una bacteria, que no es virus, es bacteria, que hay una cura, pero que no se quiere contar con respecto al COVID, ¿sí? Eh, ya emergieron varias situaciones, ¿no? Y el miedo nos enferma, dice Chocobulbas Veganas, y tal cual, ¿no? El miedo es claramente una herramienta de manipulación masiva muy poderosa, muy importante. Por eso a la medida creo que vamos pudiendo generar y abrirnos y discutir y desobedecer en el sentido acuariano, ¿no? La desobediencia entendida no como una rebeldía caprichosa, sino como una rebeldía necesaria, ¿sí? De decir, no, para, yo necesito probar con otra cosa que me responda mejor, ¿sí? Eloína dice, la salud entendida hegemónicamente nos desconecta del sentir, de lo Piscis. Te duele la panza, toma digestivo, estás depresiva, pastillas. Claramente. Claramente esa es la respuesta que tiene el sistema sanitario actual, ¿sí? Como tiene o hegemónico. Tiene, tiene un modo de abordarnos con paliativos, eh, y también con una profunda ignorancia de lo que realmente somos y de lo que realmente está produciendo los estados que produce. Porque también si nos vamos cuestionando más profundamente, por ejemplo, y esto lo quería contar porque trabajo con varias personas que tienen patologías muy puntuales y que también forman parte o emergen a partir de una época en particular, que no lo considero para nada azaroso, sino lo considero parte de esta reacción rebelde a los sistemas opresivos, ¿sí? Eh, Totalmente un parche continuo, fragmentación del ser, dice Kuchavsky. Ujú. Perfecto, como lo dice, lo podés definir. Bueno, quería hablar de algunas patologías en particular que curiosamente, o no, hacen referencia a los cuerpos, por ejemplo, con útero, con mamas, donde hay patologías que atacan directamente esas zonas del cuerpo, que son análogos o que son puntuales de un cuerpo. La fibromialgia es otra patología bastante nueva, que en realidad es súper ambigua y me parece hiperpotente porque ha generado que la ciencia no la pueda ubicar, no la pueda definir, no la pueda abordar desde sus lógicas, porque no hay esto es una patología que existe o que fue nombrada, no es que exista desde ahí, quizás hubo personas con esos síntomas anteriormente, pero que fue nombrada por la OMS en los 70. Y hasta este momento puede ser por falta de presupuesto para su investigación, o puede ser por negación, o puede ser porque implicaría eh, abrir abrir a una discusión súper amplia y compleja a la que no se llega desde esa lógica, tenerla que integrar o aceptar como parte de una patología, que si bien la OMS y en algunos países incluso sí está considerada y sí está abordada desde otras esferas como son las
mal llamadas terapias alternativas, Argentina no la contempla así, ¿sí? Esto estoy hablando de fibromialgia, que es otra patología que solo se da o mayormente se da en un 90% de los casos en mujeres, en cuerpos feminizados y en personas jóvenes, ¿sí? Y otras patologías que son sumamente interesantes y curiosas son las que tienen que ver con no poder digerir muchas cosas, como la celiaquía, que también es una patología bastante contemporánea, ¿sí? Y esto me parece importante nombrar porque también colectivamente, y esto tiene que ver mucho con lo que les planteaba de una psicología, una psiquis colectiva que está desde un inconsciente colectivo comunicada, ¿sí? Cuando toda una población reacciona a algo. Si una enfermedad es una reacción o un mecanismo de defensa, eh, entonces, ¿por qué colectivamente vamos creando nuevas reacciones llamadas enfermedades? ¿Sí? Eh, Porque esto plantea y abre una propuesta de pensarnos desde una salud que tiene que ser abordada desde algo mucho más integral y mucho más amplio y que también nos va a comprometer, nos compromete desde cómo desde el trabajo individual hay una afectación al sistema, ya sea que estemos hablando de mi sistema familiar ancestral, como mi sistema planetario, que sería ¿por qué todas las mujeres están reaccionando con este tipo de patologías? ¿Por qué todas las mujeres están perdiendo sus úteros o están reaccionando desde la imposibilidad, por ejemplo, de la reproducción? ¿Sí? Me parece que hay muchas. ¿Se paró el vivo? Dicen. Me voy a fijar un poquito la señal. Ahí va. ¿Estamos ahora? Bien. Eh, Me voy a lo pisciano y me voy perdiendo. Me voy diluyendo en lo pisciano. Pero bien, creo que el planteo está. Eh, Podemos seguir abriendo un montón. Recordemos que los vivos de Instagram, para que lo podamos tener grabado, hay que cortarlos. Así que por ahí hacemos como la vez anterior, que desconecto y vuelvo a entrar y ahí abrimos a debate, ¿sí? Porque aparecieron muchas preguntas y comentarios que me parecen muy buenos, que porfa les pido que los recuperen. También esto personal que me preguntaba Chocobulbas, me parece súper importante que me lo vuelvas a preguntar, si podés, porfa. Em, bueno, voy a ir leyendo un poco a ver si vamos armando por ahí un poco más de respuestas y de ideas. Dice especialistas de rodilla, especialista de columna, sí, especialista de pie, como si no estarían conectados. Claro, eso decía de Kuchavsky, ¿no? Y es claramente nos ocurre esto, que es eh, el mismo sistema médico-científico que propone salud fragmenta, ¿sí? Eh, entonces se hace muy complejo. Si yo pienso trabajar la rodilla sin considerar parte de todo mi sistema óseo, no, probablemente en la rodilla no encuentre nada. Eloína decía, y entonces el miedo a la muerte que nos venden en realidad es el miedo a la vida y a lo integral. Qué escorpiana y qué acertada. Sí. Sí, yo coincido con esta idea de que hay que hay una mediatización que está creando un juego de terror
con relación a la muerte y con el miedo a la vida, ¿sí? Eh, pero bueno, para eso tenemos estos espacios para crearnos, recrearnos y, y desobedecer saludablemente. Acuario en medio cielo dice: la polaridad Virgo-Piscis nos lleva a estar todo el tiempo intentando integrar el arquetipo del sanador, tanto personal como colectivo. Cuando hablas de lo vincular, ¿cómo se puede en este tiempo de tan... Ah, y ahí se cortó el mensaje. Si querés volverlo a escribir, Acuario en medio cielo, porque llegó hasta ahí el mensaje. Bueno, esto que plantea me parece súper importante. Acá continúa el mensaje. De tanta complejidad y rapidez lograr esta salud. ¿Cómo podemos ser pacientes, a la vez terapeutas de nosotros mismos, en un mundo que es tan agresivo? ¿Será que cuando no podemos encontrar respuesta? Bueno, yo en relación a esto creo que es muy importante cuestionarnos. eh, Primero que el estelium capricorniano, o sea, toda esta carga planetaria en Capricornio y el paso de su propio signo, que es su propio planeta, que es eh, Saturno en Capricornio, nos está trayendo un registro del tiempo y de la perseverancia y en el proceso, una aceptación de que hay procesos y hay tiempo para cada cosa. Es como la semilla que siembro y quiero ya comerme la manzana. No, no, no existe hasta ahora esa posibilidad. Eh, entonces termina habiendo una sobreadaptación y un nivel de autoexigencia muy fuerte en los discursos que también entre nosotros nos vamos diciendo. Por eso planteaba lo de la estigmatización del síntoma, ¿sí? Hay una estigmatización. Le fui a la biodecodificadora y me dijo que la muela significa la muela derecha arriba significa un complejo con lo masculino. Bueno, entonces entro en un achaque de ya me lo dijeron, así que ya lo debería tener asimilado, comprendido y transitado y superado. Entonces ahí entramos en una esfera mucho más también interesante, que tiene que ver con la aceptación de los procesos. Bueno, yo lo voy a cortar ahora al vivo y vuelvo a entrar para que hagamos el debate y las preguntas-respuestas, sensaciones, experiencias, lo que quieran ahí, ¿sí? Y las preguntas personales también, vayan tirándolas, que ahí alguien había preguntado sobre su casa 8 en Piscis, sin planetas, ¿sí? Así que por favor también recuperen sus preguntas y devuélvanlas en unos minutitos, volvemos, ¿sí?